Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Si les parece, vamos comenzando con el panel. Si tienen ganas, les proponemos, si quieren estar un poquito más cerca, el aula es grande, capaz de escuchar un poquito mejor. El que se anime se puede acercar un poquito. Si están muy cómodos ahí, miren esto. No, primero que nada, darle la bienvenida a este panel. Hemos decidido llamar la extensión como política universitaria para el cambio social. La idea es un poco darle un lugar a los panelistas para que estén comentando un poco las experiencias de extensión que vienen trabajando en sus respectivos lugares y después abrir la discusión y poder armar realmente un debate colectivo y estar aportando las experiencias, digamos, o ideas o aportes que estamos acá presentes. Presento a los panelistas. Tengo acá a mi derecha a Nora Tamaño. Ella es ingeniera agrónoma y docente acá de la Universidad Nacional de La Plata. Y por otro lado tenemos a Humberto Tomasino. Él es médico veterinario, doctor en medio ambiente y desarrollo y también es prorector de extensión de la Universidad de la República de Uruguay. Así que si les parece, los saludamos con un aplauso. También me presento yo, mi nombre es Lautaro, soy estudiante acá de Psicología también de esta universidad, la Facultad de Humanidades. Y bueno, me gustaría hacer una introducción muy breve, muy sintética, y después darle paso a los panelistas. Primero que nada, comentar, digamos, que el espacio organizador de este foro, desde el NO, venimos elaborando ya hace bastantes años distintas experiencias de extensión. A veces las tematizamos como tales y a veces no, pero la realidad es que ese laburo lo venimos haciendo hace ya bastante tiempo, con experiencias realmente bastante diversas en distintos lugares del país. Desde, por ejemplo, articular con movimientos sociales, los que incluso formamos parte algunos de nosotros como militares políticos, acompañando, por ejemplo, a pequeños productores, digamos, relacionados, por ejemplo, de la veterinaria o de la economía, haciendo también un trabajo, por ejemplo, de salud integral, intentando vincular distintas disciplinas que nuestras universidades en general están bastante divididas, como puede ser la medicina, la psicología, el trabajo social y otras áreas más. Y también, por ejemplo, haciendo trabajo en el contexto social, dando talleres en cárceles y otras instituciones, digamos. Toda esa serie de experiencias han sido bastante fructíferas, digamos, han dado resultados bastante buenos, pero de cierta forma entendemos que es necesario estar reflexionando mucho más sobre ellas como experiencias de extensión, estar sacando conclusiones un poquito más afinadas, haciendo balances y llegando a nuevas síntesis, digamos, lo que las experiencias significan. Como espacio político, digamos, le estamos dando una relevancia cada vez más importante a la extensión como una disciplina universitaria central en las universidades públicas. Creemos también que es necesario empezar a confrontar esta extensión que hacemos, tal vez incipiente, pero significativa, con los modelos de extensión hegemónicos que la universidad nos ofrece. En ese sentido, partimos por supuesto de un balance bastante crítico de cómo la extensión es entendida y practicada en nuestras universidades. Sin ir más lejos, acá en la Universidad de La Plata y en otras del país, la universidad en general tiene un presupuesto bastante magro, bastante insuficiente para las políticas de extensión. Así, por ejemplo, también la figura del extensionista como tal es prácticamente inexistente. Muy pocos profesionales se están dedicando hoy por hoy integralmente a la práctica de la extensión. Otra falencia que notamos es que en general los estudiantes tenemos una participación bastante acotada en la planificación y la ejecución de esas políticas de extensión. Y por otro lado, también la extensión como tal no está de ninguna manera integrada en nuestros planes de estudio, digamos. Nosotros habitualmente podemos usar enteramente una carrera universitaria sin dar ningún tipo de contacto o vínculo con la extensión como práctica. En ese sentido, seguramente Humberto nos puede aportar mucho, digamos, la experiencia que está realizando en Uruguay, que es bastante novedosa y bastante interesante en ese sentido. Por eso entendemos como espacio que es necesario dar un lugar estratégico a esta disputa universitaria, empezar a, como decía, confrontar estos modelos de extensión, partiendo de esta balance y esta crítica que mencionaba, sobre todo porque entendemos que la extensión es una llave fundamental para entender y para pensar la vinculación de la universidad con nuestras sociedades. En ese sentido, de la extensión es que podemos pensar de una forma novedosa, digamos, y mucho más enriquecedora para nuestras clases populares, estar orientando ese trabajo, esos saberes específicos de la universidad, con otros saberes y otros trabajos también igualmente valiosos y específicos que sean en otros ámbitos, digamos,
nuestra sociedad. Creemos que como movimiento estudiantil tenemos mucho que aportar, digamos, mucho también que aprender en estos debates, y que también esta discusión sobre la extensión nos pueda aportar a pensar nuevas nociones y formas de entender la autonomía, que es un concepto, como sabemos, clave para entender nuestro modelo universitario. Partiendo de esa base, partiendo de esas premisas, como espacio y también con otras organizaciones de izquierda, hemos decidido dar la disputa por la Federación Universitaria Argentina, que la venimos dando ya hace varios años, y en ese sentido hemos logrado el año anterior acceder a la conducción de la Secretaría de Extensión de esa misma Federación Universitaria. Creemos que es un paso bastante importante. La realidad es que esa Secretaría hoy se encuentra vaciada, digamos, no tiene una gran historia reciente de políticas, de laburo demasiado concreto, pero tenemos nuestro desafío como estudiantes llenarla de contenido, llenarla de experiencias y de iniciativas, y empezar con la inicial para estar pensando en esta extensión que queremos y el modelo de universidad que queremos construir. Nada más, comentar eso brevemente y dejamos lugar a la panel. Bueno, me toca arrancar con un título que es un desafío, ¿no? La extensión como política universitaria de cambio social. A ver, así como ya dijo, yo soy docente de la Facultad de Economía de acá. Como representante de graduados participo en la comisión de extensión de la universidad en el Consejo Superior, así que desde ahí te voy a hablar, digamos, la experiencia que yo tengo de la universidad nuestra y de las actividades de extensión, algunas que se realizan desde la Facultad de Economía. Cuando me invitaron a participar, digamos, en primer lugar quiero felicitar, ¿no?, a la por la organización de este foro. Me parece que es conmovedor poder ver en espacios tan abiertos tanta cantidad de estudiantes debatiendo por una universidad para la transformación. Creo que no hay otros espacios en los que parezca, así que la verdad agradecer que nos inviten a participar. Ojalá podamos estar aportando algo al debate. Me parece que lo más importante es, por lo menos lo que yo puedo traer acá, un poquito de la experiencia, pero sobre todo invitarlos a compartir la experiencia de ustedes y debatir, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿cuál es la concepción de extensión? O cómo podemos pensar la extensión en una universidad que cumpla con un rol transformador. Esto del desafío. Obviamente hay muchas concepciones de extensión. En una universidad para la transformación necesariamente tenemos que hablar de actividades que partan del diálogo crítico de saberes, ¿no? Crítica en crisis, el saber de la academia, ponerlo a dialogar con el saber popular, tratar de generar espacios de cogeneración de conocimientos. De eso seguramente nos va a hablar Humberto. La verdad es un placer compartir este espacio porque se tiene una experiencia muy interesante que la verdad que para nosotros nos orienta, digamos, y nos alienta y a ir por más, ¿no? Nos muestra qué cosas se pueden hacer desde una institución pensada para la transformación. Desde ese marco, digamos, me parece que es interesante, pensando en la realidad de las universidades nacionales en Argentina y en particular de la Plata, que es la que conozco un poquito más. Me parecía interesante que tomáramos primero, digamos, cuáles son los marcos que regulan nuestras actividades, pensar rápidamente qué está diciendo la Ley de Educación Superior en relación a la educación. Y bueno, supongo que no va a ser novedoso si yo le digo que la Ley de Educación es la de la extensión. O por lo menos lo que dice la Ley de Educación Superior, que es una herencia de la década de los 90, que la estamos lamentablemente padeciendo todavía, cuando define las funciones básicas de las universidades nacionales, dice que además de la docencia y la investigación será extender su acción y sus servicios prestando asistencia científica a la comunidad y al Estado. Por lo cual dista bastante de esta extensión que nosotros estamos tratando de empezar a desarrollar en nuestros espacios. La pregunta es si se puede empezar a trabajar y hacer una extensión diferente con esos marcos. En segundo lugar, esa ley de educación superior habilitó a la generación de recursos externos
a todas las universidades. Y esto, digo, fue el paso, digamos, para que las universidades, de la mano del ahogo presupuestario de ese tiempo, empezaran a trabajar y a poner todos sus esfuerzos en generar recursos externos a través de servicios a terceros y vinculación tecnológica. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad durante muchos años las actividades de servicios a terceros y vinculación tecnológica, al menos en esta universidad, se informaban como actividades de extensión. ¿Sí? Bueno, esa ley todavía está allí y, mal que nos pese, atraviesa de alguna manera todas las actividades. Ahora bien, otro dato que no es menor, la ley, cuando hace un glosario sobre el final, a la extensión no aparece en ninguna página. ¿Sí? Sin embargo, aparece 11 veces la investigación y 5 veces la palabra calidad. Digo, para rápidamente caracterizar esa ley. No te estoy diciendo nada novedoso, pero me parece que es interesante pensar en esas cuestiones, ¿no? Obviamente que la extensión no es primordial para esa ley de educación superior, de ahí la necesidad de cambiar esa ley, no solo por la extensión, sino por tantas otras cosas que ustedes conocen más que yo. Ahora bien, en ese marco, las universidades nacionales de nuestro país hacen extensión. Bien, mal, poco, nada. Me pareciera que en los últimos años hay como un aire nuevo en relación a la extensión en las universidades nacionales. Sería bueno después discutir, acá seguramente hay compañeros de muchas universidades del país, y sería bueno poner en común las distintas experiencias, no cómo están las distintas universidades en relación a la extensión hoy en nuestro país. En la Universidad de La Plata, ¿cómo está esa situación? Por lo menos lo que yo conozco, que es algo por el trabajo en el Consejo Superior y algo del trabajo en agronomía. A partir del 2008 aparece en la reforma del Estatuto para la Universidad de La Plata, sí, la jerarquización de la extensión, poniéndola como una de las funciones prioritarias a la par de la docencia y la investigación. Eso por lo menos en el texto, ¿sí? Y además caracteriza de algún modo la actividad de extensión como un proceso educativo no formal de doble vía, en donde se ponen de acuerdo los intereses y necesidades de la sociedad, que pretende contribuir a la solución de diversas problemáticas sociales, a tomar decisiones y formar opinión, generar conocimiento en integración con el medio y contribuir al desarrollo social. Y además aclara que no podrá mediar lucro en estas actividades. Lo que parece una verdad de perogrullo, una obviedad. En realidad tenemos que plantear por qué fue necesario en el 2008 meter esa frase en el estatuto. Precisamente por esto que yo les venía diciendo, cuando los servicios de terceros estaban naturalizados como extensión universitaria. ¿Sí? Ahora, ¿para qué digo todo esto? Me parece que es necesario hacerse una pregunta. Si es necesario trabajar para tener normativas que realmente representen y orienten políticamente las acciones. Yo creo que sí, es necesario cambiar la ley de educación superior en ese sentido. Ahora bien, otra pregunta. ¿Es suficiente tener, digamos, suficientemente aclarado por la norma para tener un desarrollo de extensión que aporte a la universidad para el cambio? ¿Con la norma sola es suficiente? Y otra pregunta, a pesar de la norma, ¿se puede hacer extensión? ¿Sí? Bueno, son preguntas que me parece que está bueno que después discutamos. Para eso yo puedo aportar algunas cosas que conozco desde la Facultad de Agronomía. ¿Sí? La Facultad de Agronomía tiene una experiencia que a mi entender es interesante, bastante distinta de otras facultades en esta universidad. Y es que desde el 2003 hace trabajos de extensión, algunos, uno que es el que yo más conozco, con organizaciones sociales. Desde el 2003 el proyecto institucional de la facultad arranca haciendo trabajo con organizaciones sociales del barrio, se
cercano a un predio que la facultad tiene, en el tramo 6 de agosto se llama, son 52 hectáreas que están en Villarruel. Son dos proyectos institucionales que arrancan en el marco de lo que fue en ese entonces la Prosecretaría de Desarrollo Social y Comunitario. Producto de esa tarea, hay proyectos que se desarrollan desde entonces y hoy continúan, y hay dos proyectos, uno que es la huerta comunitaria, Villarruel se llama, y un tambo con objetivo social, digamos, la producción de leche para comedores barriales y leche para un proyecto productivo de quesos artesanales que se produce con organización social en el mismo predio del tambo 6 de agosto. En primer lugar, lo que me parece que es importante destacar es el marco en qué universidad estábamos en el 2004 cuando esto arranca. Estábamos en esa universidad que estaba orientando todos sus esfuerzos a juntar dinero de las empresas a través de vinculación tecnológica o servicios a terceros, en donde estaba fuertemente metida la investigación también con esa matriz de generar recursos, la docencia olvidada y la extensión casi inexistente. Entonces, en ese marco, para la Facultad de Agronomía, este proyecto en la Facultad de Agronomía estaba pensado como una locura, ¿no? De hecho, eso era una voz que corría por los pasillos, porque acá hay como concepciones en disputa y modelos de extensión que tienen que ver con modelos de universidad, que tienen que ver con modelos de país en disputa dentro de las universidades, y eso todavía sigue sucediendo a pesar de que estos proyectos se siguen manteniendo. Digo, como a veces con un marco reglamentario adverso uno puede tener acciones, ¿no? Y desarrollar actividades que la superen a ese escollo normativo, por decirlo de alguna manera. Ahora, entonces, era loco en ese momento pensar que las universidades se relacionaran con organizaciones sociales, porque no iba a haber un mango ahí, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo se logra impulsar eso en ese momento? Básicamente por dos cuestiones. Primero, por voluntad política de la gestión, en ese momento de la facultad, y segundo, y fundamental, yo lo pondría primero, el rol decisivo en eso de la agrupación estudiantil como vínculo inicial con la organización social y motor de las actividades, digamos, el seguimiento de las actividades a través del trabajo militante de la agrupación estudiantil y de algunos mecanismos que se buscaron dentro de la facultad como pasantías. Por otro lado, ¿cómo se sostienen esas actividades en un marco tan adverso? Bueno, muchas veces a pulmón, después empiezan a aparecer la posibilidad de proyectos que subsidiaba la universidad. Bueno, entonces en cuanto a convocatoria, proyectos había, uno o más grupos de los que participaban ahí armaban proyectos. O sea, los únicos subsidios en términos de dinero que hubo para esas actividades en todo este tiempo, incluso ahora, viene de conseguir subsidios en convocatorias abiertas de proyectos, ya sea de políticas, de Secretaría de Políticas Universitarias o voluntariado, o proyectos de extensión de la universidad, y en general que son anuales. Acá tenemos un problema. Estamos hablando de un proceso de construcción, digamos, de trabajo con organización, que viene dándose desde el 2004 y que está basado en que todos los años se consiga ganar un proyecto y que sea subsidiado. De hecho, uno de los proyectos del año pasado, el proyecto de Tambo, no fue subsidiado. Por suerte teníamos otro más que también es una red de contención de todos los trabajos que se hacen ahí, ¿no? Solidariamente, digamos. Entonces, acá tenemos un problema si pensamos también que dentro de la universidad, con esta definición de extensión que podría servir para potenciar mucho trabajos como estos, seguimos, digamos, con esa lógica de solo financiamientos anuales de proyectos, ¿no?
es más preocupante sabiendo que desde el 2011 hay en discusión toda una normativa nueva, un marco regulatorio nuevo de la extensión en la universidad, que por diversas cuestiones, debates que se tornan difíciles, no se pueden saltar las discusiones y van a pasar 3 años y todavía seguimos con regulaciones bastante perimidas o que es necesario modificar. Así que bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Por otro lado, podemos decir que hoy, a partir de la reforma del Estatuto de la Universidad de La Plata y por otras cuestiones más, también propias de características de la gestión, podemos decir que es políticamente correcto trabajar con organizaciones sociales. Y me animo a decir eso, creo que no me equivoco. Ahora me parece que es el momento de empezar a pensar en para qué y cómo trabajar con organizaciones sociales. Porque me parece que en la práctica está como muy metida la cuestión en general de una práctica así como muy asistencialista de la extensión. Bueno, eso creo que es una preocupación. Por otro lado, que en el marco de este nuevo tiempo de la extensión en la Universidad de La Plata, hay también como un tiempo en donde se está tratando de impulsar trabajo territorial con organizaciones sociales y por eso hay generación de centros comunitarios, de extensión y demás, cosa que, bueno, es valioso obviamente trabajar con territorio, trabajar con los barrios. Pero bueno, también sucede que en el marco de una gestión así, nosotros hemos tenido algunos conflictos en relación a la universidad, interviniendo o tomando decisiones en este campo de 52 hectáreas, en donde nosotros venimos haciendo trabajo precisamente valioso, el territorio desde el 2004. Como para empezar a discutir también por allí. En la Universidad de La Plata también hay algunos otros debates que tienen que ver con lo que planteaba Lautaro y que es importante que estemos preparados, digamos, para dar la discusión allí, y es cómo incorporar las actividades de extensión en los estudiantes, ¿no? En la currícula, cuáles van a ser los modos en que las distintas facultades van a promover, digamos, que los estudiantes participen en la extensión. Y ahí hay que ver con cuidado las propuestas que aparecen, ¿no? Y después, si quieren, podemos charlar un poco más de eso. Otro desafío es cómo se van a empezar a valorar las actividades de extensión, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes. Porque se nos dice que la extensión tiene la misma jerarquía que la investigación, pero cuando nosotros nos presentamos a concurso, las grillas que nos atraviesan solo hablan del número de papers que se publican. Poco les importa si uno trabaja haciendo extensión en un barrio o trabaja para un laboratorio que le financia una investigación, o sea, como da igual. Y las grillas generalmente vienen con la lógica de la evaluación de la investigación, entonces ahí también está el riesgo de que esa lógica de evaluación en la investigación se nos meta en la extensión. Hay quienes están hablando de generar la carrera de extensionista equivalente a la carrera de investigador. Bueno, seguramente va a poder opinar Humberto de eso también. O bueno, cuáles son cuál tiene que ser el currículum del director o el codirector para hacer un proyecto que se acredite y todas esas cuestiones que nos tienen que preocupar un poco, y bueno, en la medida que nosotros podamos intervenir desde nuestros lugares, tratar de ir buscando modos que realmente tengan que ver con una actividad como la que queremos en la extensión, ¿no? Y no atravesada por esas cosas que ya le hicieron mal a la investigación. Me imagino poner esa matriz, esa lógica, y otra es cómo superamos el tema de la financiación y cómo le damos estabilidad a
trabajos así de la complejidad que la extensión requiere, con organización, que son trabajos que llevan mucho tiempo y que no pueden estar todos los años, dependiendo de si logran o no tener aprobado un proyecto para tener subsidio por otro año más. Pero bueno, por ahí como para superar el diagnóstico, que es medio un bajón, está bueno que después seguramente Humberto nos va a contar de la experiencia de ellos, que realmente es muy interesante y a mí me llena de optimismo cuando lo escucho. Para que no quedarnos con un bajón, me parece que sí está bueno pensar cuáles son las acciones que en el marco de esto, que yo diagnostico por ahí, capaz que también hay otras miradas sobre esto, que está bueno que discutamos, pero bueno, ¿qué cosas podemos hacer, particularmente en extensión, ¿no? A mí me parece que es central que trabajemos con organizaciones sociales populares para hacer la extensión que queremos, esta extensión que cumpla un rol y que aporte a que la universidad tenga un rol transformador de la sociedad. O sea, que creo que es fundamental esto. Y ahí me parece que es central la participación de ustedes estudiantes, desde los vínculos que ustedes tienen en sus militancias, en sus organizaciones, en sus agrupaciones, y el vínculo con las organizaciones sociales que puedan tener. Y ahí entonces aprovechar esos vínculos y empezar a generar actividades en el marco de las realidades de las distintas universidades y facultades de ustedes, actividades pequeñas, grandes, en la medida de lo posible. Me parece que es muy interesante empezar así a transitar la práctica, ¿no? Poner los pies en tierra, digamos, como decía Freire, que la cabeza piensa donde los pies pisan, y empezar a armar ahí pequeñas cositas, ¿no? Pequeños trabajos, y a partir de esos pequeños trabajos sumar compañeros. Me parece que es muy interesante también sumar compañeros estudiantes, docentes y no docentes, aunque no sean militantes. Me parece que es central. A mí me interesa pensar la extensión como unas compañeras una vez la definieron, unas compañeras que hacen educación popular y presentaron una vez un trabajo en el extenso, creo, pasado, sobre la experiencia que hacen de educación popular, compañeras acá de la Universidad de La Plata. Y ellas planteaban que la extensión es una grieta que la institución ofrece para hacer educación popular, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante la imagen, digamos, aprovechemos esa grieta, hagamos esa grieta cada vez más profunda para ver si estas universidades que tenemos nosotros, que son academicistas, puertas cerradas, dueñas del conocimiento, bueno, empiezan a romperse para generar una universidad diferente, ¿no? Y esa grieta no la podemos llenar, me parece, solo con militantes. Lo digo en el buen sentido, digamos, para hacernos una autocrítica, ¿no? Está buenísimo invitar a compañeros docentes y estudiantes que por ahí no tienen vocación de militar, pero sí tienen interés de que sus actividades académicas tengan una incidencia diferente en la sociedad en donde están. Y eso también le sirve a las organizaciones sociales porque legitima mucho su trabajo también. Y nos permite empezar a entendernos en el ida y vuelta, digamos, empezar a ver la realidad del otro desde el territorio. Entonces eso me parece que es clave para poder ir hacia una universidad que se transforme y transforme la sociedad. Y además promover la articulación, ¿no? La articulación de grupos, potenciar la tarea. Muchas veces pasa que por temor a abrirnos un poco, hacemos como esfuerzos multiplicados, y articular siempre me parece que es muy interesante. Bueno, creo que eso, en términos generales, me parece también que a nuestras instituciones tenemos que promover la democratización de todos los espacios en donde participamos. Esto creo que excede a las universidades solamente, por lo menos en nuestro país a mí me da la sensación de que todos los espacios están como muy aplastados en la discusión política, ¿no? La Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, el Consejo Superior no tiene más de 2, 3, 4, como mucho, reuniones del Consejo Superior por año.
es un dato. Es un dato. Bueno, ¿por qué? Porque hay mecanismos... ¿En todas? Bueno, ¿en todas no? Pero bueno, es peor igual. Es peor que se salen cada cosa de las reuniones. A veces es preferible que no se reúnen. ¿Sí? Bueno, digo, pero es un desafío. En todos los espacios, los sindicatos, las aulas, los consejos directivos, los consejos académicos, los superiores, ¿no? Democratizar, me parece que es interesante. Y bueno, y por último, me parece que también tenemos que tener en el horizonte esto de, que plantean muy bien desde Uruguay, capaz que Humberto nos habla de eso, de la integralidad de la práctica académica, ¿no? Que habla de no solo, bueno, seguramente nos va a contar mejor él, pero la integralidad de la práctica académica como que trasciende la extensión, la investigación y la docencia, y tiene que estar como en nuestro horizonte, ¿no? Así que bueno, eso, qué sé yo, nada más. Eso parece que puede continuar ahora Humberto y después seguimos charlando. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad que un verdadero placer haber podido venir. Agradecerle a los compañeros del foro. Habíamos estado en el primer foro, habíamos estado hace tiempo y también lo habíamos disfrutado mucho. Y nos es muy grato encontrar tanta gente joven junta, preocupada y haciendo cosas. Estamos muy contentos de que haya espacios como este. Hoy cuando vine y me encontré, estaban afuera y vi tanta gente bueno, pensando estos temas que tienen que ver con qué universidad queremos, qué sociedad queremos. A uno siempre le recargan las pilas estas posibilidades de encuentro, de conversa, de intercambio de las cosas que estamos haciendo en otros lados. Como decían los compañeros, yo vengo de Uruguay, de la Universidad de la República, y estamos intentando hacer algunas cosas que se las voy a contar para que las podamos después debatir, y también no quiero olvidarme de invitarlos al congreso que va a haber, que es el primer congreso de la Asociación Universitaria del Grupo Montevideo, que es el Extenso 2013, que va a haber en noviembre, a que están invitados, en el cual hay inscripción gratuita para estudiantes y hay alojamiento solidario. Ya tenemos la experiencia del Extenso 2009, que fue, no sé si alguno de ustedes fue, no la fue, pero la idea es que nos podamos encontrar ahí. El eje del Congreso es extensión y movimientos sociales como tema clave. Quería ordenarme porque a lo desafiante del título, Nora le agregó alguna expectativa bastante grande que necesitamos poder cubrir. Entonces quiero ordenarme un poco. Decirles que nosotros este tema de la extensión, por supuesto que no es nuevo ni en Uruguay ni en la Universidad Latinoamericana, que hay en este último tiempo, en estos últimos 8 años, un proceso de renovación de la extensión que tiene que ver con la asunción de un equipo de conducción de la universidad que básicamente respondió a los estudiantes organizados, a la FEU. De alguna forma, la propuesta que está en marcha hoy, con bastantes matices adentro, yo soy un matiz dentro de los matices que hay en el equipo rectoral, responde a iniciativas estudiantiles. El rector que hoy tenemos, que termina funciones el año que viene, es una propuesta de la FEU, y en el caso mío en particular, como prorector de extensión, yo soy propuesta de la FEU, con la condicionante de que yo al rector no lo conocía personalmente, habíamos leído los trabajos, pero no éramos ni amigos ni habíamos tenido interacción en la universidad en comisiones, sino que de alguna forma fueron los estudiantes que nos juntaron a pensar, junto con ellos y con el DEMOS de la Universidad de la República, una propuesta de reforma universitaria. De alguna manera, lo que traían los estudiantes como novedoso era repensar la Universidad de la República a la luz de la situación en la cual estaban, a la luz de la evaluación que hacían, sobre todo los estudiantes, y también un grupo importante de docentes, pero sobre todo los estudiantes organizados en la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay,
que proyectaban una universidad distinta, con un contenido diferente, con cómo diferentes, con metodologías diferentes, con porqués y para qué diferentes, sin duda recuperando las trayectorias históricas de la universidad, que hay cosas muy valiosas en la Universidad de la República y en la Universidad Latinoamericana, pero repensando algunas cosas en particular. Una de ellas es la extensión, que reconoce de nuevo en los estudiantes una propuesta bien interesante que se venía gestando por lo menos desde la década del 80. Bueno, en ese marco aparece un contexto importante, que es el contexto del cambio político en Uruguay, ocurrido a partir de 2005 y con la puesta en marcha del gobierno progresista del Frente Amplio a partir de 2005. Pero más allá de eso, acontece también la posibilidad de que la educación reciba más presupuesto. Y eso hace que la Universidad de la República crezca en presupuesto en forma relativa a lo que pasaba con la anterioridad. Y eso hace que muchas de las cosas que estábamos pensando, que estábamos proponiendo, también en la práctica pudieran ponerse en marcha, con una condición, que es que de alguna forma la preeminencia de la investigación se mantiene a la hora de asignar recursos. Eso también es cierto. Y los valores presupuestales que tenía la investigación en un arranque de este proceso se mantienen, si bien la extensión crece presupuestalmente y le permite a la extensión hacer un montón de cosas relativamente interesantes que les voy a comentar, que hacen a esa reforma universitaria. Una síntesis muy apretada de esta reforma, que uno de los que lo sintetiza es nuestro rector actual, con el cual no en todas las cosas que plantea hay coincidencias, ni de los compañeros, ni mías en particular. Pero hay algunas que sí. Por ejemplo, la tradición histórica de la Universidad Latinoamericana debe ser defendida a rajatabla. Y eso implica, por lo menos, mantener 3 o 4 mojones claves de ese eje que es la Universidad Latinoamericana, que tiene que ver con el cogobierno, con la autonomía, con la gratuidad y con el libre acceso. Eso no es cuestión negociable para repensar la universidad. Ahí hay un espacio que no negociamos. Y eso creo que hay un consenso bastante importante hoy en el demos universitario, estudiantes, docentes, egresados y funcionarios, de que eso es una tradición que no se negocia para una futura reforma. Partimos de ahí, partimos de esos 4 mojones, ¿no? Los digo nuevo, ustedes lo tienen también. Autonomía, gobierno, gratuidad y libre acceso. El segundo es la posibilidad de generar procesos que superen las desigualdades e inequidades de la enseñanza terciaria y universitaria en lo que es el caso específico de Uruguay, que tenían una dimensión muy importante a nivel territorial, que concentraban la enseñanza universitaria en el sur y básicamente en Montevideo, y que no priorizaban el interior de la República, en donde hay por lo menos no la mitad, tal vez sí, la mitad de la población. Lo que se hace entonces es, para pensar esta reforma, es generar un proceso de descentralización y regionalización de la Universidad de la República, volcando un montón importante de recursos a la construcción de centros universitarios regionales. Hasta hace un año en la universidad en Uruguay había una sola universidad pública, que era la Universidad de la República, que tiene esa connotación hoy, la de tener centros regionales universitarios. El año pasado se creó la Universidad Tecnológica y este año se está por crear la Universidad de la Educación, que está en discusión en el Parlamento de Uruguay. Y el tercer eje, que de alguna forma integraba y ahí discutíamos y no nos poníamos de acuerdo, era pensar una universidad en clave de desarrollo. Y ahí nos peleábamos bastante, porque lo que concebíamos por desarrollo no era nada pacífico ni común para distintos grupos universitarios. Como la extensión, si hay algunas cosas, conceptos polisémicos, como la extensión, desarrollo es otro, participación es otro. Y ahí debatíamos un poco de qué hablamos cuando hablábamos de desarrollo, cuando hablamos de sustentabilidad en el marco de la sociedad capitalista. Y eso lo planteábamos algunos, y lo planteamos. De que hablamos de la sustentabilidad social, ecológica y económica, cuando pensamos en una sociedad
utopiada, una sociedad nueva. Y ahí teníamos algunas diferencias bastante importantes que siguen no siendo pacíficas y son parte del debate ideológico para pensar una universidad distinta. Una universidad distinta sin duda debe pensarse en función de qué sociedad construye o contribuye a construir. No la construye, pero sí contribuye a construir. Entonces, en ese marco, el gran paradigma que está por detrás, el pilón de fondo de qué universidad construir, es el paradigma de qué sociedad quiero construir y con qué condicionantes, con qué formas, con qué cómo, con qué formas de relacionamiento, con qué relaciones sociales no solamente de producción, sino con qué relaciones sociales de interacción. Y en ese marco pensar la extensión, o sea que de alguna forma nosotros nos parábamos de pensar la extensión en un marco de una universidad de reforma que debía responder a estos tres ejes básicos para pensar la universidad nueva, la universidad distinta a la emanada de la Ley Orgánica de 1958, que es la ley vigente que creó como ente autónomo a la Universidad de la República de Uruguay. En ese marco pensamos la extensión. Bueno, ¿qué podemos pedirle a esa función universitaria para que contribuya a repensar, renovar, transformar la universidad en correlato con un proceso de cambio social? Y de ahí lo que hicimos fue un grupo importante de compañeros que de alguna forma son los que terminan impulsando a algunos de nosotros a ocupar los lugares políticos que hoy tenemos. Es a pensar a la extensión como, inclusive esto lo pasamos en un plano formal y lo pudimos debatir a nivel de consejo de la Universidad de la República, instaurarlo como un marco formal de qué entendemos por extensión universitaria. Esto no es nada menor, compañeros, ¿no? Los planos formales, los planos legales, jurídicos, son planos claves que nos permiten después hacer o no hacer cosas. A veces nos podemos hacer más allá de esos planos, eso está claro, ¿no? Pero estando el plano formal, por ejemplo, una definición de extensión que la separe de las demás actividades en el medio, ese tema no es nada menor. Porque ese tema, después, a la hora de pensar lo que vamos a hacer en el medio, a la hora de pensar la tarea docente y evaluar la tarea docente, cosas que traía Nora, son claves. Porque lo que nos pasaba era que, en general, la tarea docente relacionada con la extensión era cualquier cosa que los docentes hicieran en el medio, inclusive sin estudiantes. Más complicado, ¿no? Entonces, no es nada formal que nosotros podamos tener algunas definiciones que nos amparen después a la hora de repensar la tarea docente y la evaluación de la tarea docente. Entonces, paso rápidamente por algunas de las cuestiones que definen a la extensión, el qué y el cómo de la extensión, muy rápido, no quiero aburrirnos con definiciones, pero sí por lo menos saber de dónde estamos partiendo, porque después de ahí vamos a pensar en la integralidad de las prácticas, porque lo que queremos integrar en la tarea cotidiana del docente y del estudiante no es cualquier tipo de relacionamiento para la extensión, es extra extensión que tenemos definida, no es cualquier tipo de relacionamiento. No es cualquier tipo de asistencia con la que podamos trabajar con la población, con agentes, con actores, con sujetos colectivos, sino esta definición que tiene por lo menos estas dos condiciones relativas con la metodología y con el qué es extensión. Por lo menos, lo paso rápido. Esto está en la declaración del Consejo Directivo Central. Dice, algunos elementos para conceptualizar la extensión. Proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando, donde todos pueden aprender y enseñar. Esto no es nada menor. Después la coherencia en la práctica muchas veces te la debo, pero es así. Pero en el discurso esto de poder decir que vamos a ir a procesos con actores sociales con los cuales vamos a poder aprender y enseñar no es un detalle. Porque implica la posibilidad de pensar de que hay otros saberes más allá del académico que también interpretan y dan cuenta de la realidad más allá del saber científico o académico que somos nosotros los que portamos, naturalmente, por tener nuestro formato como universitario.
Otro elemento, proceso que contribuye a la producción de conocimiento nuevo, que vincula críticamente el saber académico con el saber popular. De alguna forma lo planteé antes. Este tema es bastante complicado para, yo lo decía recién, para concretarlo en la práctica. Nosotros acá lo que hemos hecho, y después se los voy a contar en detalle cuando llegue el momento, hemos creado lo que llamamos los centros de formación popular, que son centros de cogestión con organizaciones sociales de programas de formación, no solamente de trabajadores, sino que es de trabajadores y de estudiantes y docentes, que intentan generar ámbitos concretos de producción colectiva de saber, en donde el saber popular y el saber académico puedan gestar saberes que sean capaces de interpelarse mutuamente. Y esto no es nada simple. Y les digo más, si uno piensa cuántos ejemplos tenemos, no son muchos los ejemplos que tenemos. Porque además tenemos otro problema, los de la tribu y la extensión. Escribimos poco y sistematizamos poco. No sé si hay compañeros que están en la vuelta, pero ese es un problema que nuestra tribu, si se puede hablar de alguna forma, tiene. Entonces muchas veces cuando tenemos que hablar de producción de conocimiento, no solamente el proceso de investigación y acción que hacemos con las redes sociales, sino también el proceso de sistematización, ¿no? de remirar las prácticas. A veces no tenemos muchos ejemplos para dar porque no hemos escrito lo suficiente como para poder tenerlo como antecedentes a la hora de defender esta propuesta concreta, la práctica concreta en la que estamos. Un punto más. Proceso que tiende a promover formas organizativas, asociativas y grupales que aporten a superar problemáticas significativas a nivel social. Este tema se puede vincular a muchas cosas, pero fundamentalmente podemos vincularlo a políticas públicas. Nosotros tenemos trabajos de extensión, muchos trabajos de extensión vinculados a políticas públicas. El para qué del trabajo de extensión concebido por los grupos que están trabajando en el marco de la Secretaría de Extensión no es el ser polea de transmisión de la política pública para que llegue a los actores sociales con los cuales se trabaja. El porqué de trabajar con los actores sociales es en fortalecer los procesos de organización a los efectos de que la gente pueda, de que las organizaciones puedan usufructuar de las políticas públicas de las cuales tienen derecho. Y es un cambio sustancial en pensar cómo trabajamos en el marco de política pública. Si somos política, somos polea de transmisión de la política pública, que eso nos puede pasar, y nos ha pasado en algunos casos. O si somos actores universitarios que junto con actores colectivos intentamos fortalecer los procesos organizativos que la comunidad tiene. Estoy tirando un montón de conceptos que habría que definir en particular, como la comunidad, pero prefiero dejarlo por ahí, yo creo que se entiende lo que estoy planteando. Dos elementos más. Es una función que permite orientar líneas de investigación y planes de enseñanza, generando compromiso universitario con la sociedad y en la resolución de sus problemas. Lo que nosotros hemos venido sosteniendo es que si nosotros incorporamos la extensión, eso lo comentaba Manuel recién, cuando hablamos de la integralidad de las funciones universitarias, de la integralidad en la práctica educativa del estudiante y del docente, hablamos de tres cosas. Hablamos de la articulación de las tres funciones, de la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la extensión, el diálogo de saberes y la interdisciplinaridad. Esos son los tres factores que nos connotan la integralidad de las prácticas científicas. Lo que tenemos claro es que si vamos a un proceso de integralidad y concebimos la extensión de esta forma y la integramos de esta forma, la extensión, probablemente el acto educativo que normalmente acontece adentro del aula, que no acontece en terreno. El trabajo en terreno es excepcional, por lo menos en el caso de la Universidad de Uruguay, pensando en el común de lo que hacen los estudiantes durante todo el año. Lo que digo es,
si nosotros sí somos capaces de, en la propuesta nuestra, integrar la extensión en la práctica cotidiana de docentes y estudiantes, seríamos capaces de poder atentar, o por lo menos requebrajar la metodología bancaria que se establece en el aula y que es algo parecido a lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Bajar un masazo así, un poco bien. Esperemos que después conversemos un poco. Pero lo que sí tenemos tenemos la claridad porque lo hemos vivido, tenemos la certeza, porque lo hemos hacer, porque lo hicimos en micro, por eso queremos hacerlo en meso y en mano. Que cuando integramos la extensión, cuando llevamos la práctica educativa cotidiana de estudiantes y docentes al trabajo junto con las organizaciones sociales, rompemos las metodologías que están estereotipadas, que están consolidadas de pasaje de información, de transmisión de información del docente al estudiante. Hay un acto instituyente del proceso pedagógico a nivel de la institución, cuando la extensión vive de esa forma, y esa es una de las cosas que estamos proponiendo. Pero además, contra lo que atentamos también es contra dos cosas claves que tiene la investigación: la forma y el qué investigar. El qué investigar, sin duda que va a ser afectado si nosotros participamos en un plano de respeto al saber del otro. Porque un plano de respeto al saber del otro implica pensar los problemas que el otro tiene en conjunto. Entonces, eso implica que mi agenda de investigación esté cuestionada de pique. Que mi agenda de investigación no parta de mi laboratorio, de mi grupo de investigación, o de mi cabeza, o de mi preocupación particular, sino que integre la preocupación de los otros con los cuales trabajo. Y lo otro que hace es que muchas veces cuestiona los procesos de devolución, que es lo que hacemos cuando terminamos una investigación. Vamos y devolvemos. Es bastante gráfico esto. Esas devoluciones en general, no sé qué experiencias tienen ustedes, pero son muy poco aprovechadas por los actores con los cuales trabajan. Hay una escasa apropiación del conocimiento generado. Y eso hace que de alguna forma los procesos de devolución del conocimiento que normalmente hacemos, a veces no lo hacemos, pero cuando lo hacemos tienen poco provecho, cuestionen la metodología de investigación y nos pongan en tensión con qué tipo de método vamos a emplear y si vamos a entrar a pensar en metodologías, no digo alternativas, sino distintas que implican la investigación, acción, participación, por ejemplo. Que en algunos campos es más fácil de aplicar que en otros, no tengo duda de eso. Capaz que en los campos científicos tecnológicos más puros es más complicado. Ver cómo armamos un taller de ciencias cuando estamos hablando, por ejemplo, de nanotecnología. Ese campo capaz que es más difícil de pensar. Pero en todos los campos que tienen que ver con las dinámicas sociales y las dinámicas de salud de las comunidades con las cuales trabajamos, no hay duda de lo que y otras también, pero pongo esas dos porque me parece que capaz que son las más fáciles de entender desde el punto de vista de la coproducción de conocimiento. Un par de cosas más. En su dimensión pedagógica, esto es lo que dice el documento, ¿no? Constituye una metodología de aprendizaje integral y humanizadora. Dos cuestiones con esto. Las cosas que aprendemos cuando intentamos trabajar con otros en resolver sus problemas, sin dudas tienen un nivel de significación mucho mayor que las que aprendemos en una sala de aula o leyendo un libro o discutiendo con un compañero. Eso depende tal vez de la profesión en la cual estemos, en la disciplina en la cual estemos. Pero sin duda que resolver un problema con otros es una forma altamente idónea de aprendizaje. Y lo otro es que